Buenas tardes, bienvenidos al programa Historic Memorial, donde nos dedicamos a documentar hechos históricos cada miércoles a las 6, para los amantes de la historia, geografía y naturaleza. Buenas tardes a todos. En programas anteriores estuvimos hablando, por ejemplo, de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y ahora, para seguir con esta secuencia, vamos a proceder a hablar de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, el Comité Krill y dicha propaganda de esta época. Ahora mi compañera va a seguir contando en más su extensión en lo que va este programa. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados. Por un lado, la Triple Entente, que constaba de Francia, Gran Bretaña y Rusia, y por otro, la Triple Alianza, agrupada en los imperios alemán, austrohúngaro e Italia. Os preguntaréis, ¿por qué sucedió esta guerra tan sangrienta? El detonante fue el 29 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo. Austria-Hungría acusó a Serbia de esto y declaró la guerra el 28 de julio. Rusia apoyó a Serbia, Alemania al Imperio Austrohúngaro y Francia a Rusia. Fueron movilizados más de 70 millones de militares. En un principio, Estados Unidos no estuvo involucrado en esta guerra, pero a pesar de que su presidente Wilson quiso neutralidad, esto no duró mucho. La razón por la que Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial fue porque Alemania había hundido previamente un barco donde se encontraban civiles estadounidenses. Al final de la guerra, las cuatro potencias de la Triple Alianza habían sido derrotadas militar y políticamente, por lo que desaparecieron. Los imperios alemán y ruso perdieron una gran cantidad de territorios, mientras que los austrohúngaros y los otomanos fueron completamente disueltos. A continuación, Lucía va a contarles un poco más sobre el Comité Krill, que tanto destacó en esta época. Bueno, pues que quede claro que estamos en el contexto del año 1917 en Estados Unidos. Aquí es cuando vamos a hablar de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde al final se creó un organismo que era denominado Comité de Información Pública o también llamado Comité Krill. Al final, su única misión esencial era buscar el apoyo y la simpatía para toda la causa americana. Por eso le debemos su nombre a George Krill, que era el jefe de dicha organización. A Estados Unidos le interesaba participar en la Segunda Guerra Mundial, para vender todos sus armamentos como una forma, o también podremos llamarle medio, de obtener ingresos económicos, porque la industria bélica le iba a suponer un gran beneficio, aunque sin olvidar que también tenía un coste humano. Muchos ciudadanos americanos les podría provocar el rechazo a la intervención y la participación de Estados Unidos en esta causa. Por ello, se puso en marcha este comité, con la intención de contrarrestar y de neutralizar esa oposición. Esto se hizo durante un periodo de tiempo muy concreto que comprende entre el 14 de abril de 1917 hasta el 30 de junio de 1919. Al final, esto tenía la principal finalidad de influir individualmente sobre cada persona, apelando al sentimiento propio patriótico y de comunidad o bien llamado bienestar social. Todo esto también actuando sobre la publicidad contraria a esos intereses, neutralizando las campañas propagandísticas. Se utilizó además como medio humano la figura del voluntariado, para darle así a esta campaña una cara más humana y mucho más cercana a la causa. Utilizó todos los medios publicitarios posibles, entre los que podríamos encontrar periódicos, carteles, radio e inclusive películas. Fueron muy cuidadosos, y esto cabe a destacar, a la hora de plantear cómo denominar la actuación que estaban llevando a cabo, evitando en todo momento que se pudiera asociar a las conocidas campañas de propaganda de Alemania, evitando así la posible vinculación con técnicas que pudieran hacer pensar que, ocultaban manipulación, intereses ocultos o incluso corrupción, por lo que según ellos, y para concluir, se basaban en una simple presentación objetiva de los hechos. Con esta breve introducción, ahora daremos paso a dos intelectuales e investigadores sobre el tema, Almudena y Julia. Ok, buenas tardes, yo soy Julia y estamos aquí, estamos muy contentas de compartir con vosotros nuestro conocimiento. Sí, muchísimas gracias por la invitación, yo soy Almudena y vamos a empezar hablando cómo influyó la propaganda durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un momento clave para la historia de la propaganda, ya que nunca antes en ningún conflicto se había difundido tanta propaganda y con tanta intensidad. Entre otros métodos, se emplearon las notas de prensa, las películas, las obras de teatro, los carteles y muchas veces también algunas lecciones en la escuela, ya que se pretendía que los niños desde muy pequeños tuvieran esa idea en la cabeza de que era necesario entrar en la guerra. El mensaje que mandaron fue claro y simple, decía que el enemigo, Alemania en este caso,
cometía todo tipo de crueldades en Europa y que Estados Unidos, como defensor de la libertad, no podía permitir esto. Con lo cual situaban a Estados Unidos como un héroe de guerra, una figura de soldado. Las características que decían del enemigo, estas que estamos diciendo, de que cometía todo tipo de brutalidades y atrocidades, eran indispensables para justificar un poco el por qué entramos en este conflicto. Y sobre todo, pues, ver también que todas estas atrocidades que estamos diciendo causaban en la población norteamericana una serie de emociones, sobre todo el miedo, ya que tenían miedo, pues, de todas esas cosas que les contaban sobre el enemigo. La agencia de propaganda que el gobierno creó, la creó expresamente para convencer al público sobre la necesidad que tenían de que Estados Unidos entrara en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo pues una reacción por parte de la población un poco violenta, ya que no terminaban de ver que Estados Unidos entrara en la guerra. Pocos años después de que el Comité de Información Pública, también conocido como el CPI, entrara en funcionamiento, produjo carteles de propaganda, revistas, periódicos. También aparecieron oradores que terminaron de convencer a la población sobre que Estados Unidos pues entrara en la guerra, y finalmente Estados Unidos luchó en Europa. Tras la gran explicación que ha hecho Almudena, ahora hablamos un poquito de la formación del comité. La idea del CREL encontró a favor de Wilson y sus principales asesores, y por orden ejecutiva Wilson creó el comité. Además de CREL, el comité incluía al secretario de Estado, el secretario de Guerra y el secretario Marina. Lo que hoy sería el Departamento de Defensa todavía estaba dividido entre los departamentos Ejército y la Marina. La formación del comité se anunció en abril de 1917 y en un artículo de primera plana del 15 de abril, y el New York Times informó que los 3 secretarios del gabinete del comité habían enviado al presidente Wilson una carta, que se hizo publicada. En la carta, los 3 funcionarios dijeron que las grandes necesidades actuales de los Estados Unidos son la confianza, el entusiasmo y el servicio. Y no hay duda de que el CREL y su comité tuvieron un impacto, y los Estados Unidos vivieron para apoyar la intervención en la guerra y participaron ampliamente en el apoyo al esfuerzo. El éxito de las campañas de bonos de guerra, conocido como el Liberty Loan, se atribuyó a menudo al IPC. Sin embargo, el PCI recibió muchas críticas después de la guerra, cuando quedó claro que la información había sido manipulada. Además, al favor de la guerra, avivado por el CREL y por su comité, puede haber tenido una influencia en los eventos posteriores a la guerra, y en particular el Red Scare de 1919 y las notorias Palmer Raids. Tras la explicación de mi compañera, vamos a destacar pues, los mensajes y las técnicas clave que usaba dicho comité, el CPI. CREL se puso rápidamente a trabajar, y durante 1917 el CPI organizó una oficina de oradores que envió más de 20.000 personas, algunas cuentan dan cifras mucho más altas, y para dar breves discursos apoyando el esfuerzo de guerra estadounidense. Los oradores se hicieron conocidos como The 4 Minute Men por la brevedad de sus discursos. El esfuerzo fue exitoso, y las reuniones, desde reuniones de clubs hasta presentaciones públicas, pronto presentaron a un orador hablando del deber de Estados Unidos de unirse a la guerra en Europa. The New York Times, el 30 de diciembre de 1917, publicó una historia sobre los hombres de 4 minutos que indicaban los comunes que se habían vuelto. El trabajo de 4 Minute Men se amplió, y a partir de ahora pues aparecían oradores, se intentaba que fuera en todos los cines, en todas las salas de cine, semanalmente. Se preparaba el tema y se difundía desde Washington. En cada estado había, o se intentaba que hubiera pues una organización esta que estamos hablando, 4 Minute Men. El número de hablantes, de oradores, ahora subía a 20.000, como ha dicho mi compañera, y sus temas que trataban, los asuntos que trataban eran de importancia nacional. Sobre todo hablaban de los planes de guerra que tenía el gobierno. Creía que el público, como ya había pasado tanto tiempo de la guerra, iba a dejar de creerse las historias que le estaban contando sobre las atrocidades y las espeluznantes cosas que hacía el enemigo, con lo cual decidió cambiar la visión. Y los primeros temas que se empezaron a tratar después de este cambio eran sobre Estados Unidos, que seguía luchando por apoyar la libertad y la democracia frente a las brutalidades que hacía Alemania. Era como cambiar un poco la visión y centrarla más en Estados Unidos, lo que hacía Estados Unidos. En 1918 el CPI pues ya contaba con historiadores
oradores que contaban historias sobre pues todas las cosas que pasaban en la guerra, sobre las brutalidades que causaba el enemigo. Un escritor llamado Raymond Fosdick decía que había visto una congregación de la iglesia vitorear a un orador cuando pedía que el líder alemán, el Kaiser Wilhelm, fuera hervido en aceite y describiera atrocidades alemanas. Esto fue un revuelo en aquella época, ya que la iglesia no solía apoyar al enemigo y pues fue un revuelo en aquella época. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por aportarnos todo este momento de sabiduría. Es un placer siempre tenerla aquí con nosotros y nada, cada vez aprendemos un poquito más, así que esperemos verlo en el próximo programa. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y esperamos volver a veros pronto. Muchas gracias, un saludo. Ahora daremos paso a otras dos expertas en el tema y con las que vamos a aprender muchísimo sobre los carteles propagandísticos de la Primera Guerra Mundial. Hoy nos acompañan Victoria Pulido y Celia González. Buenos días, estamos encantadas de estar aquí nuevamente. Hoy les vamos a prestar todo nuestro conocimiento acerca de los carteles de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Yo soy Celia González. Y yo soy Victoria Pulido. Respecto a lo que ha dicho mi compañera, comenzaremos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, en la cual consta de 1900 carteles, los cuales se encuentran en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Estos carteles se realizaron entre 1914 y 1920. La mayoría fueron elaborados en Estados Unidos. Nosotros hemos elegido 8 carteles, en los cuales analizaremos a continuación. Entre los más populares está el cartel de I Want You for the United States Army, de James Montgomery, quien fue el que realizó este cartel en 1917 con el tío Sam como protagonista, que es el señor que podemos ver en este cartel. Este cartel buscaba que los ciudadanos que cumplían los requisitos para alistarse lo hicieran cuanto antes. El cartel estadounidense es una copia del cartel británico, Your Country Needs You, ideado por Alfred Litte en 1914. Estas imágenes solo tienen en común la palabra you. Se puede apreciar el poder de convicción y de inmediatez de este tipo de propaganda, puesto que solo necesita una imagen y una frase para conseguir transmitir una idea clara a toda la población, pero dirigiéndose a la vez a cada uno de ellos individualmente. Ambos carteles incitan al receptor al patriotismo. Los mensajes logran convertir y hacer ver a Kitchener, el cual fue el nuevo secretario de Estado de Guerra británica, que es el que aparece en el segundo cartel, como una figura de voluntad y poder absoluto. Todo un emblema para la masculinidad británica, que busca el apoyo de los hombres para hacerlos sentir parte del movimiento. Estos otros 2 carteles también tratan de convencer al pueblo de la necesidad de alistarse en el ejército a través de la simplificación y deformación, basándose en el estereotipo y las emociones. Emplean figuras retóricas como la hipérbole y la animalización para construir al enemigo. Por ejemplo, representan a los alemanes, ya que eran sus enemigos, como gorilas gigantes, que arrasan con lo que hay en su camino y hacen daño a los más débiles. Otros casos encontramos a soldados aliados suplicando ayuda mientras son atacados con violencia. Se trata de la lucha entre los valores nobles de los norteamericanos y los aliados frente a los valores perversos de los alemanes. El diseño de estos carteles busca, ante todo, impactar al espectador con un solo vistazo y que recuerde las imágenes sin necesidad de una larga exposición. La gama cromática suele ser muy oscura, con un predominio de los negros o de los marrones, que añade más dramatización a la escena dibujada. Además de esto, los textos que aparecen en ellos suelen ser muy cortos, para no distraer la atención de la imagen principal. En este cartel de Butler Whitehead, elaborado en 1918, se puede comprobar cómo se repite la táctica utilizada en el cartel de Litte. En esta ocasión, es el soldado el que se dirige directamente al espectador, tras una lucha con el enemigo alemán, bajo sus pies, para alentar a comprar bonos de guerra y así poder seguir luchando. Esta es una de las tácticas utilizadas por Bernays en sus campañas propagandísticas. Se incluye una imagen con poder sobre los medios de comunicación, cuyo mensaje puede ser asimilado por el espectador. En este caso, un soldado en la batalla. A esto también ayuda el diseño del cartel, que incluye solo los elementos necesarios para evitar las distracciones. Otro ejemplo evidente de lo que hemos expuesto en el cartel anterior es Destroy this mad brute,
elaborado por Hobbes en 1917, invita a los ciudadanos estadounidenses a alistarse en el ejército, mostrando a los soldados alemanes como unos simios violentos y feroces, capaces de raptar a cualquier mujer indefensa, como vemos en esta imagen. De nuevo, se reduce al mínimo la utilización de textos y todo queda en manos de dibujos. Otros carteles similares a los anteriores son Remember Belgium, elaborado por Elwood Young en 1918, y Forget Me Not, elaborado por Joseph Pierre Nuitz en 1917. En el primero, un soldado alemán, al que se identifica por su casco puntiagudo, lleva una niña belga en la mano, tras dejar una ciudad ardiendo. En el segundo observamos a una niña pequeña, con expresión de tristeza, que sostiene un ramo de flores que se conoce como No me olvides. Precisamente el objetivo de ambos carteles es que el receptor no olvide las atrocidades de los alemanes durante la invasión de Bélgica. Uno de los últimos 2 carteles de la colección de la Biblioteca del Congreso estadounidense que hemos seleccionado son Big Bag de with Liberty Bonds, algo así como repele al ataque del 1 con los bonos de guerra, elaborado por Frederick Stornham en 1918. Esto se refiere a evitar el ataque del Imperio I, los cuales son un pueblo nómada de Asia Central. Este muestra a un soldado alemán que se asemeja a un monstruo. Su mirada es la de un zombi, al que acaban de resucitar y que solo piensa en matar. Tanto la bayoneta que sostiene como su mano izquierda están bañadas de sangre. Se asocia a los alemanes con los hunos, que son sinónimos de salvajismo y violencia. Y el otro es If You Can Enlist, Invest. Si no puedes alistarte, invierte, elaborado por Winston McCay. Muestra a un Hércules como un soldado norteamericano que junto a su espada y su escudo lucha contra los distintos monstruos que representan los males que ha hecho Alemania. El soldado es una personificación de Estados Unidos. Lo apreciamos en la bandera que lleva alrededor de la cabeza y donde leemos América. He de reconocer que esta ha sido una de las cosas más interesantes que hemos tenido desde hace muchas semanas en el programa. Gracias por enseñarnos cada uno de estos carteles. Ha sido una vez más, habéis demostrado ser una fuente de sabiduría. Así que nada, muchísimas gracias y esperemos volver a teneros en este programa. A nosotras nos encanta venir al programa y enseñar todo lo que sabemos. Muchísimas gracias. Exacto, muchas gracias y esperemos volver a repetir la experiencia. Con estas 2 excelentes intelectuales despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a todo el público interesado por la historia y nos vemos cada semana. No se os olvide que vamos a estar activos a las 6 la próxima semana en el programa Historic Memorial.